En todo este proceso, una de las cosas que comencé a entender y a valorar fue el poder de la visualización. Y para ello busqué un lugar donde apartarme para visualizar y realizar varios hábitos que he ido incorporando y que ya te iré contando en los próximos videos. Aquí te voy a compartir cómo y dónde construí mi fábrica de milagros. Así he querido llamarla. Tú, por supuesto, puedes colocarle el nombre con el que más te identifiques. Y antes de entrar en los detalles de cómo puedes construir esta fábrica de milagros, quiero que sepas algo. Ciencia y espiritualidad cada vez se están acercando más. Todo lo que aquí vamos a realizar a través de este desafío tiene sus bases en la ciencia y en lo que los neurocientíficos han estado confirmando a través de miles de pruebas y experimentos. Sin embargo, la Biblia hace miles de años ya hablaba de esto, de escribir la visión en tablillas. Lo cierto es que esta fábrica de milagros no es otra cosa que un panel visionario. Es una herramienta que te va a permitir visualizar y enfocarte en la vida que quieres y que mereces vivir. ¿Recuerdas lo que hemos estado hablando acerca del inconsciente? Todo se encuentra en tu inconsciente. Y lo que pretendemos a través de esta fábrica de milagros es convertir tu inconsciente en tu mejor herramienta de trabajo para una vida extraordinaria. Para entender un poco más cómo funciona esta fábrica de milagros, tienes que entender cómo funciona tu mente. A tu mente le encantan las imágenes, le encantan las fotos, y si estas son a color y con lujo de detalles, y si hay emociones asociadas a estas fotos y a estas imágenes, pues mejor aún. Nos sirve de igual manera desear tener tiempo libre, que si detallamos qué haremos exactamente en ese tiempo libre y cómo nos sentiremos disfrutando con nuestra familia, con nuestros amigos, viajando, no es lo mismo desear tener una casa grande que entregarle a nuestra mente una imagen detallada de la casa que queremos. Y si hacemos un montaje de esta casa y nos colocamos a nosotros adentro, mucho mejor. Porque nuestro cerebro no entiende cuando algo es real o es solo una imagen de algo que queremos. Él simplemente va a ejecutar la instrucción que le está dando nuestra mente. Por eso vamos a darle a nuestra mente lo que desea, imágenes. Recordemos que todas las personas de cierta manera tenemos resistencia al cambio. Es una manera en que nuestra mente nos protege y tú llevas la vida que llevas de acuerdo a los programas y patrones generacionales heredados y acorde a tus creencias. Es por eso que tu fábrica de milagros es una de las principales herramientas para enfocarte en la vida que deseas, y con este sistema vas a hacerle entender a tu mente que tú eres el que manda y que tiene que ponerse al servicio de tu felicidad. Eso sí, recuerda, no es un panel mágico con fotos bonitas y frases motivadoras que te dará todo lo que deseas sin que tú hagas nada. Es un instrumento, una herramienta que te va a permitir acceder a esos recursos internos que tienes y activarlos junto con las acciones que debes estar tomando constantemente y diariamente para llegar a donde quieres, ¿ok? No funciona por sí sola, tú la haces funcionar, ¿está bien? Entonces, para realizar esta fábrica de milagros, vas a buscar un lugar donde puedas colocar una silla, que tengas al frente una pared donde puedas colocar tus visualizaciones. Puede ser una esquina en tu cuarto, que puedas acondicionar, y donde puedas colocar 2 láminas o 2 cuadros de corcho. Por ejemplo, yo tengo mi fábrica de milagros en mi baño, ¿sí? Así como lo escuchas, en mi baño. Ahí acondicioné un lugar donde coloqué una silla y 2 láminas de corcho con todas mis imágenes, mis fotos, mis escritos. Ya te voy a ir compartiendo lo que vas a colocar ahí. Bueno, lo primero que te recomiendo es que coloques en tu pared 2 corchos. Si no consigues corchos, pues también funcionan unas cartulinas. Pienso que es mejor los corchos porque puedes hacer cambios cuando los requieras. Colócalos de manera que queden enfrente de ti, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Si puedes, colócalos de manera que tengas que subir la mirada para verlos. Es mucho mejor. Esto tiene una explicación y ya te la voy a dar. Luego, haz una lista con todos tus sueños, en quién deseas convertirte, qué deseas mejorar y transformar, todos tus anhelos, tus metas personales, familiares, financieras,
espirituales, matrimoniales, físicas. Escríbelas de forma positiva y en presente. Por ejemplo, yo soy, yo tengo, yo estoy. Luego busca en Google, en revistas, en fotos. Mira, en lo que sales de tu zona de confort, tu creatividad comienza a manifestarse en su máxima expresión. Busca por cada deseo de tu lista una imagen que te mueva, que te guste, que cuando la veas puedas sentir que eso ya es tuyo, y así harás con cada deseo. Ahora bien, ¿por qué te estoy pidiendo que coloques un corcho a tu derecha y otro a tu izquierda? Resulta que tus ojos no son solo las ventanas de tu alma, también son las ventanas de tu mente. Y cuando mueves tus ojos en diferentes direcciones, envías diferentes cantidades de flujo sanguíneo a diferentes partes de tu cerebro, con lo cual tu cerebro actúa de diferentes maneras. Por eso es conveniente que coloques las imágenes de manera que tengas que subir tu mirada para verlas. Ver a tu lado izquierdo y hacia arriba te ayuda a visualizar las cosas que quieres recordar. Ver a tu lado derecho te ayuda a visualizar las cosas que quieres crear. Es por ello que el corcho que colocaste a tu izquierda, ahí vas a colocar las imágenes por las cuales agradeces de tu presente. Enumera tus bendiciones actuales, coloca fotos felices, coloca una foto por cada bendición que agradeces en cada área de tu vida. Este lado izquierdo te va a ayudar a recordar cuántas cosas tienes por agradecer a Dios, cuántas bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas o las damos por sentado debido al afán, debido al estrés de cada día. Del lado derecho vas a colocar las imágenes que deseas crear. Por eso la he llamado Fábrica de Milagros. Todas esas imágenes que buscaste por cada uno de los deseos de tu lista y que has colocado en afirmativo y en presente, agradeciendo de antemano porque ya se ha cumplido, las vas a colocar del lado derecho. En mi Fábrica de Milagros yo coloco todo. Coloco mis frases, tengo escrita mi visión, mi misión, también tengo mis planes a corto, mediano y largo plazo, tengo mi sueño de talla mundial, y cada vez que algo del lado derecho se ha cumplido, ¿qué crees que hago? Exacto, lo paso al lado izquierdo. De verdad te digo, es una herramienta impresionante que activa el poder, el potencial y la grandeza que hay dentro de ti. Algo más antes de despedirme, te quiero pedir un favor. No busques hacerla perfecta. Comienza con lo que tengas a la mano y ya verás que cada vez vas a ir avanzando más. Que ese lado izquierdo cada vez estará más repleto de bendiciones y que el lado derecho cada vez tendrá una visión más amplia a medida que vas ensanchando tu zona de confort. Comienza con lo que tengas, pero por favor, comienza. Como lo dice Jeff Manion en su libro, Sueña en grande, comienza en pequeño. Prepárate, busca un cuaderno especial con el que te identifiques, que puedas convertir en un diario en el cual ya próximamente te iré compartiendo qué escribirás en él. Prepárate con tu Fábrica de Milagros y nos vemos en los próximos desafíos fuera de la zona de confort.